Hola, mis queridos hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga, como siempre es mi deseo. Y nosotros estuvimos hablando en la lección pasada sobre la puerta estrecha, el camino angosto de santidad. Estuvimos hablando sobre los falsos profetas y también vimos el engaño más grande que jamás ha existido. En esta lección nosotros vamos a tocar un tema sumamente importante para el discípulo y es la mesa del Señor, la Santa Cena, como algunos también le llaman. Nosotros queremos hacer esto de una manera en un ánimo al creyente, porque el creyente, el discípulo, está obrando, queriendo establecer el reino de Dios y está laborando, está trabajando en el reino. Él está haciendo esta obra de Dios en su corazón y en la vida de otros, y él tiene que recordarse del rey. Esto sería el equivalente a un embajador que lo enviaran a otro país, como es un embajador, va a otro país como emisario, como representante de esa nación, y en aquel país él se envuelve en todo lo que está aconteciendo allí y se hace parte de aquello y queriendo ayudar, y él empieza a olvidarse de su propia nación, de su propio presidente que le envió. No es correcto. Él siempre tiene que mantener un contacto con su nación, con su presidente. Nosotros estamos laborando en el reino de Dios y nosotros estamos aquí en la tierra, estableciendo la voluntad del Padre aquí en la tierra, queriendo ir por todas las naciones y hacer discípulos. Estamos envueltos en todo esto diariamente. Esto nos saca energía, nos saca recursos, nos saca vida espiritual, y nosotros tenemos que acordarnos de nuestro Rey. No podemos olvidar al Rey. Tenemos que alimentarnos del Rey. El Rey es nuestra propia comida, nuestra propia vida, porque Él se dio en la cruz del Calvario por nosotros. Y Él dijo estas palabras: yo quiero que ustedes me coman. Y esto fue lo que Él dijo en la última cena con que Él estaba con sus discípulos. Yo quiero que coman mi carne, yo quiero que beban mi sangre. Y nosotros estamos en ese llamado. No es un canibalismo espiritual. Nosotros estamos hablando de una relación tan profunda, tan íntima como no hay otra. El comer es la relación más íntima y profunda que existe, porque cuando comemos algo, imaginemos que comamos nosotros un pedazo de pan o cualquier tipo de comida, arroz, frijoles, lo que usted coma en su país. Cuando usted y yo comemos esa comida, a través del proceso digestivo, esa comida llega a ser parte de nosotros. En el sistema circulatorio empiezan a llevarse todos esos nutrientes que pasan a nuestras células, y eso es parte de nosotros. Así que la relación más íntima es el comer. El Señor quiere que le comamos a Él. Hay una historia muy simple que me gusta mucho, y es acerca de una joven que se casó, y recién casados fueron a la casa de su mamá a visitar, ella y el esposo. Nunca el esposo había estado en una comida de acción de gracias, y en esa comida se acostumbraba cada año a traer como parte de la comida un jamón. Y cuando el esposo, el joven esposo, él ve que traen el jamón, él observa que lo están preparando, y la mamá de la esposa le corta, la esposa nueva le corta las dos colitas al jamón, las dos puntas. Y él le pregunta: ¿y por qué tú le cortas las dos puntas al jamón? Y la esposa dice: pues fíjate que yo, ahora que tú lo dices, yo me acuerdo que era mi mamá que hacía eso. Pero la semana que viene vamos a estar con mi mamá y vamos a preguntarle a ella cómo fue eso. Llegaron la semana que viene y le pregunta el esposo: suegra, ¿por qué es que usted le corta las dos puntas, las dos colitas al jamón? Y le dice la suegra: fíjate que yo no sé, pero yo siempre veía a mi mamá cortándole las dos puntas al jamón. Vamos a ir a comer la semana que viene allá a la casa y nosotros te invitamos. ¿Qué te parece? Y ahí le preguntas a
mi mamá, a la abuela de tu esposa. Y el joven estaba bien animado porque él por fin iba a descubrir el secreto. Llegaron a donde la abuelita y le preguntan, abuela, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que usted le cortaba las colitas al jamón? Porque su hija no sabe responderme y su nieta no sabe responderme. Ellos simplemente le cortan las colitas, pero no saben por qué. Y dice la viejita, la señora, dice, oh, es muy sencillo. Lo que pasa es que yo tenía un recipiente muy chiquito y le cortaba las dos puntas para meterlo ahí, para que cupiera dentro del recipiente. Y ellas siguieron una tradición que no sabían por qué. A veces, cuando llegamos a la mesa del Señor, a la Santa Cena, nosotros, si nos preguntan por qué hacemos esto, a veces decimos, es porque siempre se ha hecho. Lo hemos hecho del pasado y el pastor anterior lo hacía y el pastor antes de él y todos los pastores. Bueno, nosotros nos preguntamos de la mesa del Señor, ¿por qué la mesa del Señor? ¿Por qué la Santa Cena? ¿Por qué este sacramento? La palabra sacramento significa un mandamiento sagrado. ¿Por qué esto para la iglesia? Ahora, déjenme dejar claro, hermano, que si nosotros hacemos un acto que el Señor nos pide y lo hacemos por obediencia, no lo hacemos por entendimiento ni por emoción, lo hacemos por obediencia y recibimos el resultado de la obediencia como quiera que participemos en él. Por eso es tan importante obedecer. Pero si entendemos algo, por qué lo hacemos, esto nos da una razón para explicárselo a otros también y para que comprendan y para que otros discípulos también sepan que su fe está basada en la palabra del Señor, en algo que el Señor Jesús dijo para nosotros. Cuando hablamos nosotros de este tema, es un tema que quizás se pueda prestar a que alguien lo interpreta de una manera o de otra, y nosotros no queremos causar ninguna controversia, ni estamos pleiteando con nadie, ni queremos que esto ni siquiera nos pase por la mente. Nuestro deseo es acercarnos a esta mesa con un corazón deseoso, con hambre, con sed de justicia, con deseo del Señor. Y nosotros recordamos que todos los creyentes tenemos la misma doctrina, tenemos la misma Biblia. Donde empieza el cambio no es en la doctrina, es en el dogma. El dogma es la interpretación que yo le doy a esa doctrina. Y luego tenemos un tercer elemento que es la tradición y es cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de la doctrina, dogma y tradición de la mesa del Señor. El Señor Jesús dijo, yo quiero que hagan esto en memoria de mí. Esa es la doctrina. El Señor dijo, yo quiero que me coman, yo quiero que beban mi sangre. Esa es la doctrina. Todo creyente tenemos esa misma doctrina. Ahora, aquí viene el dogma. Y en el dogma es donde nosotros tenemos varias interpretaciones. Algunos han interpretado y han dicho, oh, eso es transustanciación. Eso se vuelve, la carne se vuelve carne física y el vino se vuelve sangre literal. Y lo interpretan de esa manera. Otros han dicho, es un simbolismo. Es nada más una representación simbólica. Otros dicen, eso es una realidad espiritual. Es algo que es real en Dios y lo tocamos aquí por la fe. Esas son las tres dogmas básicas que tenemos nosotros sobre la mesa del Señor. Ahora, vamos a la tradición. El Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Y en la tradición original era cada semana que se reunían los discípulos a celebrar la resurrección del Señor, el día domingo. Ahora nosotros tenemos creyentes que lo celebran una vez por semana, otros una vez por mes, otros una vez cada 3 meses, otros una vez cada año. Nosotros no estamos diciendo que usted tiene que cambiar su tradición o formarse otra tradición. Yo solamente quiero llevarle al punto que usted vea cómo una doctrina que todos tenemos tiene tantas variantes en cuanto a interpretación y en cuanto a puesta en obra, o sea, la tradición. Eso es lo que yo quisiera que usted empiece a notar. Ahora, como usted la celebre y donde usted la celebre,
eso es un asunto personal suyo. Lo que yo quiero animarle es a cómo usted la va a celebrar. Usted y yo vamos a venir al Señor en la invitación que el Señor dice en Apocalipsis 3:20. Nosotros tenemos un versículo que lo usamos mucho para evangelismo y es correcto usarlo para evangelismo porque el Señor nos está invitando. Él toca la puerta de nuestro corazón. Pero si usted nota con atención, este versículo no fue dicho a los inconversos. Este versículo fue dicho a una iglesia. Y a esa iglesia el Señor le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, el Señor quiere entrar a esa iglesia. Fíjense qué cosa tan horrible. ¿Dónde estaba el Señor? El Señor estaba fuera de la iglesia. Lo habían sacado de la iglesia. Uno se pregunta, ¿cómo es esto posible que sacaran al Señor de la iglesia? Yo no sé todos los detalles. Yo lo que sé es que el Señor está fuera en esta congregación, en esta iglesia, y está tocando. Y Él dice: déjeme entrar. Y el que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. La invitación es a una cena. La invitación es a un convivio con el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de sus hijos. El Señor quiere que nosotros oigamos esa invitación. Siempre es la invitación del Señor Jesucristo. No es la invitación nuestra. No es nosotros que nos estamos inventando esta idea. No. Él nos está diciendo: yo quiero que tú vengas. Yo sé que tú estás cansado. El Señor dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde. El Señor quiere que nosotros vengamos a Él, que descansemos, que encontremos reposo, que encontremos ánimo. Y aquí volvemos al punto donde el creyente está queriendo hacer la voluntad de Dios, estableciendo la voluntad de Dios en la tierra, en un mundo hostil, en un mundo contrario, en un mundo que se opone a la voluntad de Dios, donde hay espíritus engañadores, el diablo y sus demonios que se oponen. Y aquí estamos nosotros estableciendo ese reino de Dios y nos cansamos. Y el Señor dice: yo quiero que tú vengas. Yo quiero que tú me comas. Yo quiero que tú recibas ese amor mío. Yo quiero que tú te entregues a mí como yo me entregué a ti. Yo quiero que te hagas parte. Yo quiero que tú sepas que yo te amo. Ese es el deseo que tiene el Señor Jesús de su iglesia. Ese es el anhelo con el cual Él está llamando, diciendo: yo morí por ti, yo te amo, entiende, yo quiero darte vida, yo te necesito, yo no te necesito cansado, yo no te necesito agotado, yo te necesito con fuerzas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la palabra del Señor que el pueblo llevó fuerzas del cordero pascual que comió antes de salir de Egipto. Nosotros queremos salir de Egipto. Egipto es una representación del pecado del mundo. Y el Señor quiere darnos fuerzas. El Señor quiere darnos poder. El Señor quiere darnos ánimo. El Señor quiere hacer todo esto con nosotros. ¿Dónde encontraremos esa fuerza? Es en Jesús. Y aquí es, hermanos, donde nosotros venimos y en esa mesa es donde reconocemos el señorío de Cristo una vez más, donde nos alineamos espiritualmente hablando con Él y le decimos: Señor, yo quiero que una vez más tú me llenes de tu fuerza. Yo quiero comerte, yo quiero beberte. Yo necesito que tú te hagas parte conmigo, que mi espíritu y el tuyo se hagan un solo espíritu, que yo reciba las fuerzas de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo pueda fluir en mí, que yo me llene del amor tuyo, porque me he desgastado, me he desanimado, estoy triste, estoy agobiado, vengo con todo esto, pero yo necesito que tú me llenes. Eso es el deseo que el Señor tiene para su iglesia, que nos llenemos de Él, que otra vez renovemos nuestro amor, que una vez más renovemos nuestra alianza con el Rey, que una vez más yo le diga: Rey, te amo, recibo tu amor. Ese es el deseo de Dios para nosotros, hermanos, y debe ser el deseo del corazón nuestro, decirle: Señor,
yo respondo a ese amor. Mi ser responde a ese amor tan glorioso que tú me tienes, Señor. Yo estoy cansado, agobiado, abatido. Señor, aún el pecado quizás me alcanzó en este tiempo y yo caí en el pecado, pero aquí estoy, Señor. Necesito que me des fuerza. Necesito que me des ánimo. Necesito que me restituyas. Necesito que me restaure. Todo lo que usted y yo necesitamos, hermanos, ahí está en esa mesa. Es la mesa para el creyente, es la mesa para el discípulo, es la mesa para el Hijo de Dios que quiere establecer su reino aquí en esta tierra. Es por eso que el creyente, hermanos, con ese deseo sincero se acerca y dice: tengo hambre y sed de ti, Señor. Tengo hambre y sed de ti. La Escritura nos dice en Juan capítulo 6 que el Señor hizo un milagro de los panes y los peces. Y que después Él comenzó a hablar y les dijo: la voluntad del Padre es que ustedes me coman y que ustedes beban mi sangre, que coman mi carne y beban mi sangre. Y dice la Escritura, en resumen, dice que los que estaban escuchando se ofendieron y que se fueron. Y al oír estas palabras dice que muchos de sus discípulos se fueron también. Increíble. El Señor se está ofreciendo por su pueblo y les dice: yo quiero que ustedes me coman, yo quiero que ustedes me beban. Y ellos empezaron a pensar: en la ley de Moisés dice que nosotros no debemos comer carne humana y sangre humana. Y empezaron a entender que era literalmente que el Señor le estaba diciendo. Y el Señor lo estaba diciendo en un sentido espiritual. Y dice que muchos de sus discípulos desde aquel día ya no andaban con Él. Qué cosa tan increíble. Y que el Señor se volteó y habló con los 12 y les dijo: ¿y ustedes? ¿Se quieren ir también? Y Pedro dijo estas palabras, hermanos, que son las palabras que salen de nuestro corazón también. Él dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú solo tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esas fueron las palabras de Pedro, que son las palabras nuestras también. ¿A dónde iremos, hermano? El creyente, otros se pueden ir, hermano, pero usted y yo no nos vamos a ir. Usted y yo vamos a perseverar en esta mesa. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:42, que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en esta mesa. ¿Por qué tenemos que perseverar? Porque hay muchas cosas que vienen para que nosotros no participemos de esta mesa. Una de las cosas que algunos creyentes dicen es que yo estoy en pecado y yo no debo acercarme a esta mesa. Déjeme hacerle una pregunta, hermano, con mucho amor se la hago a usted. Si usted está en pecado y usted necesita arrepentirse, necesita perdón, ¿a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde irá usted para encontrar perdón? ¿A dónde irá usted para encontrar limpieza? ¿A dónde irá usted para encontrar restauración? ¿A dónde? La respuesta es a la sangre de Cristo. La respuesta es al Señor Jesús. Entonces, si nosotros estamos en pecado y estamos mal y estamos alejados del Señor, ¿a dónde iremos si no es a su mesa precisamente para decirle al Señor: Señor, yo me arrepiento, yo me doy cuenta de que he sido pecador y yo quiero que tú me perdones? ¿A dónde es que vamos a ir si no es al Señor? Una vez yo me encontré con un evangelista y él me dijo: yo acabo de llegar de África y allá en África los creyentes, antes de tomar la mesa del Señor, ellos se van 3 días de ayuno y ellos se purifican de esta manera para poder recibir la mesa del Señor. Yo lo miré y le dije: hermano, ¿usted me está diciendo que hay que bañarse antes de bañarse? Él me miró y empezó a pensar y me dijo: es cierto, no podemos bañarnos antes de bañarnos. ¿Usted se imagina lo ilógico que es eso? Yo voy a bañarme
antes de bañarme para estar limpio, para cuando me bañe ya esté limpio. Eso es ilógico. Yo le dije, hermano, usted me está diciendo que hay algo que nos purifica, que nos limpia, para que entonces luego estemos limpios, para que la sangre de Cristo nos limpie. ¿Por qué no vamos directamente a la sangre de Cristo para que nos limpie? Pero nuestra idea y nuestra tradición de religiosidad nos dice, hay algo más que la sangre de Cristo. No, hermano, no hay nada más que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la única suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, podemos venir directamente a Él. No tenemos que tener ningún intermediario ni ninguna otra acción intermediaria. Es simplemente venir con el corazón en la mano y decirle, Señor, aquí estoy. Yo soy tu hijo, yo soy tu siervo, yo soy tu emisario, yo soy tu enviado, yo soy tu embajador, yo soy tu discípulo. Señor, aquí estoy, límpiame. ¿Qué tan dificultoso es eso? Eso es lo que el Señor Jesús quiere, que nosotros vengamos, hermano. Y Él no nos rechaza. Dice Él, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Cómo nos va a echar el Señor fuera, hermanos, si precisamente Él murió en la cruz para que nosotros tengamos acceso a Él? Yo le animo, hermanos, que la próxima vez cuando usted vaya a esta mesa, venga con hambre, con sed y dígale, Señor, lléname, Señor, satúrame, Señor, sáciame, Señor, renuévame, Señor, lléname de poder, Señor, lléname de tu espíritu, lléname de todo, Señor. Yo te necesito, Señor. Sin ti, ¿qué puedo yo hacer? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros recordemos al Rey. Porque sin Él, ¿qué hacemos, hermanos? Sin el Rey, ¿qué hacemos? Nada. Separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí permanece, Él lleva mucho fruto. Yo espero que usted se haya animado, hermano. Yo sé que tenemos mucho material sobre esto que hablar, pero mi deseo es que usted se anime a participar en esta mesa. La próxima vez que la mesa del Señor se vaya a celebrar en su congregación, vaya, hable con su pastor, dígale, pastor, yo quiero participar de esta mesa. Yo quiero recibir más de mi Señor Jesucristo. Yo le animo que usted haga esto en el nombre de Jesús. Hay un punto muy importante en la mesa del Señor que quisiéramos aclarar un poquito. Es sobre tomar la mesa del Señor o la Santa Cena indignamente. La Escritura dice en 1 Corintios 11, 27 al 32, que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Nosotros, delante del Señor, nunca, con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia justicia, nunca podemos ser dignos. Siempre somos indignos. Por lo tanto, aquí no se está hablando en ese contexto de que somos indignos, porque en nuestra justicia somos indignos de estar delante de la presencia del Señor. Esta indignidad que está hablándose aquí, podemos entenderla de la siguiente manera. Es la persona que no discierne, como dice Pablo aquí, no discierne el cuerpo y la sangre del Señor, sino que él sabe o ella sabe que está en pecado y dice, yo me voy a tomar esta copa y voy a comer este pan sabiendo que yo estoy mal, que estoy en pecado, pero lo voy a hacer de todas maneras. Esa indignidad no está correcta delante del Señor, porque verdaderamente es una indignidad. ¿Cómo podemos nosotros engañar al Señor? ¿Cómo podemos nosotros tomar esta mesa estando mal dentro de nosotros mismos, sabiendo que hemos pecado o hemos roto la ley del Señor y nosotros venir y descaradamente nosotros pensar que podemos engañar al Señor? No podemos engañarle a Él. Tampoco podemos engañar a nosotros mismos porque nosotros sabemos que estamos mal. Podemos engañar al resto de los hermanos que nos están observando y ellos pueden pensar que estamos bien. Ahora, vamos a tratar con este asunto de que
hay personas que se dan cuenta de que están mal, que están en pecado. Ellos se sienten indignos de tomar la mesa del Señor por causa del pecado. La pregunta es, de parte del Señor, ¿nos deja el Señor entonces que no la tomemos porque estemos mal? Si respondemos a esta pregunta diciendo, sí, el Señor me deja que yo no la tome, la pregunta entonces es, ¿quiere el Señor que yo no la tome? ¿Quiere el Señor que yo me mantenga en pecado? ¿Quiere el Señor que yo me mantenga alejado de Él? Y la respuesta es que no. Entonces, podemos concluir que el Señor no quiere que yo deje de tomarla. De hecho, si leemos los versículos otra vez, vamos a ver que Pablo dice que discierna y si encuentra que está mal, arrepiéntase y entonces coma del pan y beba de la copa. Usted lo leyó conmigo. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice, pruébese cada uno a sí mismo y si encontró que está mal, no tome. No, pruébese cada uno a sí mismo y si encontró que está mal, arrepiéntase. Pídale perdón al Señor y dígale, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser digno delante de tu presencia. Para eso es que tú me estás confrontando. Para que yo no me quede en esa indignidad. Para que yo no me quede fuera de tu reino de acción. Porque cada vez que estoy en pecado, el diablo me va a seguir acusando y tu espíritu no puede fluir en mí. Yo necesito, Señor, que tú me perdones, que me laves, que me limpies, que me restaures. Señor, gracias por esta mesa porque puedo confrontarme con mi pecado. Qué bueno, Señor, que tú supliste esto para mí. Ahora tengo la oportunidad de arrepentirme. Si me hubiera quedado en la casa, no me hubiera arrepentido. Si me hubiera quedado en otro lado, pero aquí vengo a esta mesa porque tú me invitas para que yo me arrepienta, para que yo no siga en mi pecado. No tenemos la opción de no tomarla. Esa opción el Señor nunca la dejó. Ni Pablo lo dice en la Escritura. Él dice que cualquiera que se discierna a sí mismo, dice, coma y beba. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor es que yo me arrepienta. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos esta oportunidad. El Señor nos la está brindando. El Señor no quiere que yo no la tome. El Señor quiere que yo la tome. El Señor quiere que su pueblo ande en victoria. En nuestra próxima lección estaremos hablando sobre el bautismo en el Espíritu Santo y estaremos hablando también sobre los dos cimientos. Que el Señor le bendiga grandemente, es mi deseo.